curso de bacteriología clínica. Que les saluda es la docente Daisy Orozco. Es muy importante que nosotros constantemente nos estemos actualizando, ¿no? Sobre todo en temas de bacteriología clínica, donde es muy importante conocer acerca de la resistencia bacteriana. Y esto también a nosotros nos contribuye para poder dar una buena atención a nuestros pacientes o nuestros clientes. Sí, aquí tenemos un poquito para despertarnos tal vez o empezar como la clase un poco amena, ¿no? ¿Cuál es la red social para bacterias? A ver, Inf, ¿no? Eh, Era una bacteria anaerobia que estudió para ser locutor de radio y cuando salió al aire se murió. Como recordemos que las bacterias anaerobias pues viven en ausencia de oxígeno, ¿no? Eh, Acá vemos unas bacterias que están porta objetos del microscopio, en el que están bacteriólogos, y la bacteria le dice, tú tal vez, le dice la otra bacteria, ¿no? Tú tal vez les llames bacteriólogos, pero para mí son paparazzis. Al final, el logro de la sesión es que al finalizar la sesión el estudiante sea capaz de poder describir de manera general los conocimientos básicos de bacteriología clínica, ¿no? Vamos a hablar el temario básicamente una introducción, coloraciones, medios de cultivos y pruebas bioquímicas, antibióticos, los más usuales, mecanismos de resistencia de las bacterias en gram negativos, mecanismos de resistencia bacteriana en cocos gram positivos, algunas técnicas diagnósticas actuales, en qué consiste a grosso modo el control de calidad interno en microbiología, el control de calidad externo. Entonces, el área de bacteriología es una ciencia que se va a encargar del estudio de las bacterias, ¿no? Y aquí podemos ver nosotras tres imágenes. Tenemos la bacteria gram positiva, la bacteria gram negativa y tenemos la estructura de la pared de las micobacterias, ¿no? Podemos ver aquí en las bacterias gram positivas, su pared celular, vemos esta porción de color lila, color lavanda, ¿no? Que tiene alrededor de unas 40 a 50 capas. ¿Qué? ¿Cómo es? Ya. Entonces, como les comentaba, tenemos ahí alrededor de unas 40 a 50 capas, ¿no? De peptidoglicano, o, también llamado como mureína. Y vemos aquí los famosos ácidos teitóicos, ¿no? Vemos que en su membrana citoplasmática tienen ácidos lipoproteicos. Y por aquí vemos las bacterias gram negativas. Justo vemos la misma imagen, la de color lavanda, y vemos de que es alrededor de una o dos capas nada más de peptidoglicano. Vemos aquí en la membrana externa que también tienen un poro, tienen lipopolisacárido, tienen lipoproteínas. Y aquí vemos en nuestra estructura de la pared de las micobacterias, ¿m? Vemos que también tiene peptidoglicano, vemos que tiene ácidos micólicos, vemos que los ácidos micólicos son abundantes, ¿no? Entonces van a tener también una cápsula, van a tener polisacáridos como glucanos, mananos, arabinomananos, proteínas, lípidos extraíbles, sulfolípidos. Pero entonces van a tener ellos una gran cantidad de ácidos glicólicos, a diferencia de las bacterias gram positivas o las gram negativas. ¿Quiénes son las micobacterias? Las micobacterias, recordemos que pertenecen al orden de los actinomicetales y en varias literaturas la van a encontrar como que las micobacterias son una transición entre las eubacterias y los hongos, ¿no? Las eubacterias, las llamadas como las bacterias verdaderas. Las micobacterias
como también tienen peptidoglicano, se pueden teñir con las bacterias, como las bacterias gram positivas. El detalle es que se tiñen mal. ¿Con quién? Con el cristal violeta. ¿Y por qué se tiñen mal las micobacterias con este cristal violeta? Es básicamente a esta pared celular que nosotros podemos ver, que es una pared celular compleja, ¿no? Es cerosa, que tiene ácidos micólicos, tiene lípidos, ¿no? Entonces, esta compleja pared celular cerosa le va a dar esa propiedad de ser ácido alcohol resistente. Entonces, nosotros vamos a colorear a las micobacterias con la coloración, con la tinción de Ziels-Nielsen. Entonces, ¿qué significa que sean ácido alcohol resistentes? Significa de que van a ser resistentes a ser decolorados por ácidos durante el procedimiento de tinción. ¿Y esto a qué se debe? A la gran cantidad elevada de los ácidos micólicos, ¿no? Más o menos estos bacilos miden entre 0,4 micras, una, 1 a 4 micras también de longitud pueden llegar. Entonces aquí vamos a ver la coloración de Gram. Podemos ver es que vamos a tener un colorante primario, ¿no? Que es la violeta de genciana. Ahora nosotros debemos de recordar eh, cómo se clasifican estas coloraciones. Vamos a tener diferentes, eh, en este caso, como clasificaciones, ¿no? Algunos le van a llamar como coloraciones diferenciales, otros se van a llamar coloraciones simples, colorantes primarios, colorantes secundarios, ¿no? En este caso, nuestro colorante primario va a ser la violeta de genciana. Entonces, la violeta de genciana o el cristal violeta le vamos a colocar por 2 minutos, ¿no? El modificado por Kopelov le agrega también lo que es bicarbonato de sodio, ¿no? De 2 a 3 gotas. Tenemos lo que es la violeta de genciana, entonces le agregamos por 2 minutos. Luego le vamos a agregar la solución de yodo. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros hemos agregado la violeta de genciana? Entonces va a traspasar, ¿no? Entonces, tanto las bacterias gram positivas como las gram negativas en ese primer momento ambas van a estar coloreadas con la violeta. Ya con la solución de yodo, que es el mordiente, que va a actuar como el vehículo del colorante, ¿no? Va a permitir de que éstas puedan, ¿no? Que pueda ser como el vehículo del colorante. Entonces, ya cuando tengamos ambas igual van a estar teñidas también con la solución de yodo de color con la violeta de genciana, pero ya cuando tengamos el alcohol acetona, ahí se van a decolorar, ¿no? Las bacterias gram negativas se van a decolorar, pero las bacterias gram positivas no, porque este tiempo no, de 10 segundos es, va a ser de que las gram negativas se decoloran rápidamente, pero las gram positivas van a mantener ese color violeta, ¿no? Y ese complejo que se ha formado con el peptidoglicano. En cambio, recordemos que las gram negativas tenían muy poca capa de peptidoglicano. Y va a ser más fácil que se decolore. Ya cuando nosotros usemos nuestra cocina básica, las gram positivas no se van a teñir, pero las gram negativas sí, porque recordemos que se llegaron a decolorar. Entonces vamos a tener que todas las que son gram negativas las vamos a observar de color rosado con la fucina básica, ¿no? Alrededor de unos 30 segundos. Vamos a dejarlas secar y las vamos a poder observar al microscopio. Ahora, sí, obviamente si nosotros dejamos un mayor tiempo, mayor a lo estandarizado, entonces también podríamos decolorar completamente toda nuestra muestra, ¿no? Entonces es muy importante también que nosotros podamos estandarizar nuestros tiempos. Incluso poder hacer un control de calidad a nuestras coloraciones, ¿no? A nuestras tinciones.
Aquí podemos ver las imágenes, como por ejemplo aquí con el cristal violeta todas están moraditas, con el igual también, que es el mordiente, que él actúa como el vehículo del colorante. Aquí vemos cómo ya se han decolorado, ¿no? Las gran negativas han quedado incolores y las gran positivas siguen moraditas. Y aquí ya las vemos con cómo las gran positivas continúan moraditas y las gran negativas están teñidas de rosado, ¿no? Con la fucsina o la safranina. Aquí vemos algunas imágenes de las bacterias gram positivas. Tenemos cocos gram positivos, bacilos gram positivos. Igual modo tenemos también bacilos gram negativos. Y aquí tenemos otra coloración. En este caso es la coloración de Sid Nielsen, ¿no? Esta es una coloración o una tinción de tipo diferencial, que hemos dicho que era ácido alcohol resistente, ¿no? Que podía identificar a quiénes, aquellas bacterias que son ácido resistentes. ¿Y quiénes son bacterias ácido resistentes? Pues las del género Mycobacterium, ¿no? También hay algunos parásitos como por ejemplo el Cryptosporidium. La nocardia también tiene esta propiedad y también otras bacterias, ¿no? Pero en este caso nosotros en la parte clínica nos interesa más lo que es el Mycobacterium tuberculosis. ¿Y en qué habíamos dicho que se basaba? Pues habíamos mencionado que se basaba en la presencia de los ácidos micólicos que están presentes en las micobacterias. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo son los pasos, ¿no? Esto es bastante empleado en la baciloscopía. Vemos aquí cómo están tomando la muestra, la están colocando en el portaobjeto, están fijando la muestra. Siempre trabajamos con el mechero. Lo ideal es trabajar, ¿no? Eh, que pueda crear una barrera hacia nosotros. Tenemos aquí una cabina de bioseguridad. Recordemos que lo ideal es trabajar en una cabina de bioseguridad para lo que son muestras de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Sin embargo, hay centros en los cuales obviamente no cuentan con las cabinas de bioseguridad y solamente trabajan incluso con un mechero de alcohol y una mascarilla N95, ¿no? No es lo ideal, pero se da, ¿no? Es la realidad que hay en Perú. Entonces aquí tenemos algunos pasos, ¿no? La fijación de la muestra, como podemos ver. Vamos a tener nuestro colorante principal, ¿no? Que viene a ser la fucsina fenicada. Tenemos aquí la decoloración con el alcohol con ácido clorhídrico. Tenemos aquí el colorante de contraste, que en este caso va a ser el azul de metileno. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver que estamos tiñendo todo el portaobjetos con la fucsina fenicada. Vamos a flamear, ¿no? Más o menos unos 5 minutos. Luego vamos a usar nuestro alcohol ácido de unos 15 a 30 segundos. Vamos a usar el lavado y vamos a echar lo que es el azul de metileno, ¿no? De unos 3 a 5 minutos. Finalmente lo vamos a lavar y vamos a observar en nuestro microscopio. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver los bacilos de Koch, ¿no? En estos circulitos podemos observar, no se nota muy bien, pero ahí podemos observar, ¿no? Cómo se han coloreado, en este caso, y Mycobacterium tuberculosis, ¿no?
Aquí tenemos los medios de cultivos. Nosotros debemos de recordar que en cuanto a los medios de cultivo vamos a tener diferentes tipos, ¿no? Vamos a tener los que son nutritivos, los que son de enriquecimiento, los selectivos y los diferenciales, ¿no? Y esto es una clasificación en base a su utilidad. Entonces, vamos a tener clasificación en base a su utilidad, clasificación en base a cuánto de agar tiene. Si, ¿no? De la proporción de agar podemos decir que pueden ser sólidos, que pueden ser semisólidos, que pueden ser líquidos, ¿no? Los sólidos y los semisólidos generalmente los vamos a ver en placas. Y los sólidos y los líquidos también generalmente los vamos a ver en tubos. ¿Qué es lo que va a componer a nuestros medios de cultivo? ¿Qué lo compone? Básicamente la fuente de carbono. Fuentes de carbono como cuáles, como la glucosa, como la lactosa. Aquí, por ejemplo, tenemos también nuestra fuente de nitrógeno. ¿Quiénes van a ser nuestra fuente de nitrógeno? Las peptonas o las proteínas. Recordemos que las proteínas tienen nitrógeno, ¿no? Otros componentes, algunos van a tener vitaminas, sodio, potasio. Tenemos también lo que son los amortiguadores de pH, que vienen a ser las soluciones tampón o los buffer, y básicamente van a actuar manteniendo en equilibrio el pH del medio del cultivo para que puedan crecer los microorganismos. Aquí tenemos lo que les comentaba, ¿no? Tenemos entonces tipos de medio de cultivo. Estos tipos de medios de cultivo van a ser en función a la proporción en agar. Pueden ser sólidos, semisólidos, que les comentaba que los podemos ver en placas, ¿no? Sólidos, por ejemplo, como esta imagen. Eh, Sólidos, líquidos, que los podemos ver en tubos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en un tubo de agar inclinado, que es el medio de cultivo de la Winston Jensen para el Mycobacterium tuberculosis. Y también tenemos los tipos de medios de cultivo acorde a su utilidad, ¿no? Pueden ser nutritivos, de enriquecimiento, pueden ser selectivos, pueden ser diferenciales, también acorde a los nutrientes básicos, ¿no? Si tienen un componente adicional, si tienen un componente inhibidor, si tienen componentes diferenciales. En el caso a la proporción de agar, ¿no? En el caso de los líquidos, generalmente van a ser los caldos, ¿no? No va a contener ningún agente gelificante. Y vamos a ver que las bacterias van a crecer por todo el medio. Y tenemos también lo que son los sólidos, ¿no? En este caso, los sólidos tienen una proporción de agar, más o menos de 1,5%, y vamos a ver que se van a desarrollar en la superficie, ¿no? En la superficie. Tenemos aquí esta imagen, ¿no? De lo que es una placa con un medio sólido. Y los semisólidos son aquellos que van a tener una proporción de agar menor al 0,5%. Generalmente van a ser utilizados para las pruebas bioquímicas. Acorde a su utilidad, tenemos los nutritivos. Los nutritivos permiten que crezcan la mayoría de los microorganismos, ¿no? Son muy generales.
Básicamente contienen peptona, agua peptonada, ¿no? Y el caldo de tripticasa de soya. Los de enriquecimiento contienen algún componente adicional, además de lo básico, permiten que se desarrollen aquellos microorganismos que son muy exigentes. No crecerían en un medio que es general, por ejemplo, este tipo de microorganismos. En el caso de los selectivos, van a tener algún componente que va a impedir que se desarrolle el microorganismo que no queremos que se vaya a desarrollar. Por ejemplo, tenemos el agar MacConkey. El agar MacConkey tiene cristal violeta, que el cristal violeta va a inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas y de los hongos. Y entonces va a facilitar el crecimiento de quiénes? De las gram negativas. Es decir, va a hacer que podamos cultivar con mayor facilidad un determinado grupo de microorganismos, ¿no? Las diferenciales van a tener alguna sustancia que va a poner de manifiesto alguna característica de especie o grupo de microorganismos. Por ejemplo, el agar MacConkey no solamente es selectivo, también es diferencial. ¿Por qué? Porque contiene lo que es la lactosa y el rojo neutro. El rojo neutro es su indicador, ¿ya? Entonces, las bacterias que van a fermentar la lactosa, las vamos a ver como lactosas positivas y las vamos a ver de un color rosado. Mientras que las que no van a fermentar la lactosa las vamos a ver de color incoloras. Entonces nosotros podemos decir que nuestro agar MacConkey es selectivo y diferencial a la vez. Ahora, ¿de qué forma los podemos ver el agar MacConkey? Lo podemos ver sólido en placas Petri, los podemos ver sólido en tubos, ¿no? En este caso lo vamos a ver así como esta imagen más o menos, ¿no? Que lo vamos a ver inclinadas, que van a tener como un pico de flauta. También pueden estar líquidas en tubo, que como es el agua peptonada. ¿Cómo vamos a preparar nuestros medios de cultivo? Un momento, me están que llaman. Ya. Ya, entonces les comentaba eh, sobre la preparación de los medios de cultivo. Tenemos aquellos medios de cultivo que ya están listos para usar, como los que vemos aquí, ¿no? Tenemos medios de cultivo deshidratados, por ejemplo, y que son los que podemos prepararlos en el laboratorio, estos medios de cultivo, o hay algunos que ya vienen listos para su uso, ¿no? Y ya no tendríamos más que hacer. Entonces, por ejemplo, si tenemos estos tipos de aquí, si hemos comprado, adquirido estos, es muy importante que revisemos los insertos que vienen, ¿no? Las instrucciones que el fabricante está dando para estos tipos de productos. Lo general es que estos productos que son deshidratados, estos medios deshidratados, los disolvamos en agua destilada, ¿no? Y ese proceso nosotros los vamos a conocer con el nombre de reconstitución. ¿Qué cantidad de agua le vamos a colocar? Depende a la marca que estemos usando, ¿ya? Esto va a estar dada por el fabricante. Si es un medio que contiene agar como un agente gelificante, en este caso lo vamos a disolver agitando y calentando a la vez.
más o menos, recordemos que nuestro agar se funde a 100 grados centígrados, ¿no? Cuando ya hayamos terminado de reconstituir nuestro medio de cultivo, lo que vamos a hacer es esterilizar para asegurarnos de que no vaya a crecer ningún microorganismo de manera contaminante. Recordemos que lo que queremos que crezca es el microorganismo que nosotros queremos eh, determinar o encontrar que tiene la muestra de nuestros pacientes, ¿no? No queremos ninguna cepa contaminada. Entonces también es importante que hagamos control de calidad eh, a los medios que estamos preparando. Entonces, ¿a cuánto lo vamos a esterilizar? Básicamente lo esterilizamos en un autoclave a 121 grados centígrados por un tiempo de 15 a 20 minutos. Antes de esterilizarlos, ya los debemos de haber fraccionado, ¿no? Si, por ejemplo, los vamos a emplear en placas, entonces aquí ya deberían de estar fraccionadas. Bueno, en este caso, antes de, lo vemos de que incluso algunos, ¿no? Lo que hacen es, lo ponen tapadas con un algodón y papel aluminio, ¿no? Los frascos ya fraccionados, ¿no? Algunos lo esterilizan todo el frasco, ¿no? Lo tapan con papel aluminio y lo colocan al autoclave. ¿Te lo vas a llevar? Ya. Ya, entonces como les comentaba, eh, básicamente el fraccionamiento debe ser antes de ser esterilizado. Lo vamos a colocar en el autoclave tapando con un algodón, un papel de aluminio. Y en el caso de los medios sólidos, como son esas placas, como les había comentado, lo que vamos a hacer es esterilizarlos en frascos grandes, ¿no? En botellas grandes. Y ya después se va a verter el contenido. Aquí podemos ver las imágenes, por ejemplo, la imagen de un autoclave y al medio, ¿no? Mi mouse no se mueve. ¿Qué le ha pasado? Ya, ahora sí. Ya, entonces, como les comentaba, aquí podemos ver, por ejemplo, al medio la imagen del autoclave y aquí a la mano, bueno, a mi mano derecha, al lado derecho podemos ver la imagen de las placas. Entonces, una vez que ya hemos fraccionado, en este caso, en una pequeña cantidad de nuestras placas, aproximadamente que ha alcanzado una altura de 4 milímetros, vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente hasta que se pueda solidificar. Recordemos que el fraccionamiento en las placas, cuando es a partir de botellas o matraces, eh, tenemos que esperar que baje un poco la temperatura, más o menos a 45 grados o 50 grados. Y debemos de hacerlo siempre cerca del mechero. ¿Por qué? Porque nosotros queremos evitar que se vaya a contaminar con algún microorganismo que haya en el ambiente, ¿no? En un ambiente cerrado. Si es un medio de cultivo que incluye alguna sustancia que sea termolábil, entonces va a necesitar un medio de esterilización alternativo, ¿no? Generalmente puede ser una filtración por membranas. ¿De cuánto puede ser el poro de las membranas? Puede ser de 0,2 a 0,45 micras.
Pero recordemos que en este caso los virus no se van a eliminar, pero sí las bacterias y los hongos que pueden contener en este medio. Dentro de los medios de cultivos que comúnmente se usan en el laboratorio de bacteriología, tenemos, por ejemplo, al agar sangre, ¿no? El agar sangre es un medio de cultivo que permite que crezca la gran mayoría de bacterias, que tienen bastante importancia a nivel clínico. ¿Por qué? Porque este medio de cultivo está compuesto por un medio que es rico en lo que es sangre, ¿no? Rico en nutrientes. Más o menos estamos hablando de una sangre desfibrinada, una sangre animal en este caso, en una proporción de 5 a 10%. Se le va a considerar a este medio, a dar sangre, como un medio de tipo diferencial, ¿no? Aquí podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, de una beta hemólisis, de una alfa hemólisis y de una gamma hemólisis. Vemos la beta hemólisis aquí, como pueden apreciar, se ve como un halo transparente, ¿no? Aquí está, se ve como un halo transparente. Entonces, es allí en esa zona donde está creciendo este tipo de bacteria, en este caso las bacterias beta hemolíticas. De lo que están ocasionando es una lisis o eliminación total de los glóbulos rojos, ¿no? Y nosotros le vamos a observar esto como un halo transparente. Es decir, este medio de dar sangre a nosotros nos permite comprobar si las bacterias son hemolíticas, ¿no? Es decir, si tienen la capacidad de estas bacterias de poder lisar, de poder romper los glóbulos rojos que pueden estar presentes en ese medio. Aquí podemos ver, por ejemplo, las que son alfa hemolíticas, las bacterias alfa hemolíticas, o vemos aquí en este dar sangre alfa hemólisis, ¿no? Es decir, una lisis, una ruptura parcial de los glóbulos rojos. ¿Cómo lo apreciamos? Lo apreciamos con la formación de un halo de tipo verdoso, ¿no? En toda la zona donde están creciendo las bacterias. Y aquí vemos lo que es la gamma hemólisis. La gamma hemólisis es la ausencia de la hemólisis, ¿no? Aquí podemos ver una imagen del agar sangre, ¿no? Del medio de cultivo agar sangre, por ejemplo, para Streptococcus como es una hemólisis total. Al fondo vemos al Staphylococcus aureus en agar sangre, que es también beta hemolítico, ¿no? Aquí vemos la beta hemólisis, la hemólisis total, la alfa hemólisis, el halo verdoso, hemólisis parcial y gamma hemólisis, ausencia de hemólisis, ¿no? ¿Por qué está compuesto el agar sangre? Está compuesto por una infusión de músculo corazón, 375 gramos, peptona, NaCl, agar, más o menos 15 gramos, y tiene un pH de 7.3. Aquí vemos otra imagen. En este caso es una imagen de agar chocolate. A este medio lo van a considerar como un medio enriquecido. Es muy parecido al agar sangre. ¿Y en qué se va a diferenciar con el agar sangre? Es que estos glóbulos rojos van a estar lisados y van a liberar al medio nutrientes como la hemoglobina, el factor 10 que es la hemina, el factor 5 que es el NAT. La lisis que se va a producir cuando se van a añadir a este agar sangre que ha sido fundido, le va a conferir este color de color marroncito, ¿no? A medio un color amarronado, medio marrón, como si fuese un chocolate. Y es por eso que tiene ese nombre, ¿no? Agar chocolate.
¿Para qué tipo de bacterias se va a emplear? ¿No? Cuando yo quiera estudiar alguna bacteria exigente, para cultivar alguna bacteria exigente, como por ejemplo la Neisseria gonorrhoeae o eh, las bacterias del género Haemophilus. ¿Cuál es la sangre que generalmente se añade a estos medios de cultivo? Generalmente es la sangre de carnero. También se puede usar sangre de caballo o de conejo. Incluso en algunos lugares usan sangre humana, pero no es lo recomendable. En caso de laboratorios que usan sangre humana, generalmente usan sangre del banco de sangre, ¿no? En este caso, tienen al menos la certeza de que está negativo para 7 agentes etiológicos, por decirlo así, ¿no? Tenemos el agar McConkey, que habíamos dicho que qué características tenía este medio, ya lo habíamos mencionado. Era un medio que era dos cosas a la vez. ¿A quién recuerda? Sí, Brenda, es selectivo diferencial, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Habíamos mencionado que en este caso el agar McConkey es un medio diferencial y selectivo a la vez y es muy utilizado para el aislamiento de las enterobacterias, ¿no? Las gram negativas. ¿No se escucha, Marcela? A ver, voy a ver el audio. Ah, ya se escucha. Ya. Gracias, Marcela. Bien, entonces continuamos. Me paso a ver el chat. Bien. Entonces continuamos con el agar McConkey. Habíamos comentado que era un medio diferencial y selectivo que es muy usado para
la identificación de las enterobacterias, las bacterias gram negativas, que están compuestas por sales biliares y cristal violeta. ¿No? Que el cristal violeta inhibía el crecimiento de quienes, de los gram positivos y de los hongos, que al mismo tiempo también contenía la lactosa y tiene como indicador al rojo neutro, ¿no? Como indicador de pH. Entonces habíamos visto que las bacterias eh, que fermentaban la lactosa, de ahí vamos a ver de un color rosado, ¿no? De color lactosas positivas, ¿no? Aquí las lactosas positivas las veíamos de color rosado. Y vemos aquí un cuadrito, ¿no? Agar McConkey, cuadrito resumen, que permite el crecimiento de los gram negativos. ¿De qué color vamos a ver las colonias que son lactosa positivas, como por ejemplo la Escherichia coli, de color rosado? ¿Cómo vamos a ver bacterias que no fermentan la lactosa, es decir, que son lactosa negativa? Las vamos a ver de color incoloras, ¿no? Como quienes, como la salmonella. Es decir, no se va a ver un color. Tenemos aquí otro medio, que es el agar Salmonella shigella, y tenemos el agar Getoken entérico. En este caso, el agar Getoken entérico también es un medio selectivo y diferencial como el agar McConkey. Nos permite a nosotros aislar, nos permite diferenciar al género Salmonella y Shigella. Contiene lo que son sales biliares, contiene la fucsina ácida, al azul de bromotimol, van a retrasar el crecimiento de otras bacterias y van a permitir de que nosotros podamos identificar específicamente, pues en este caso la Salmonella y la Shigella, ¿no? Es por eso que es un medio de tipo selectivo. Y también es diferencial porque vamos a ver bacterias que son lactosa negativas, que son las Salmonella y Shigella, que van a aparecer de un color verde azulados, ¿no? Aquí vemos. Y en este caso la salmonela adicionalmente la vamos a ver con un precipitado negro del ácido sulfídrico. Y las shigella las vemos solamente verde azuladas, ¿no? De precipitado negro recordemos que es el ácido sulfídrico. En este medio que nosotros aquí vemos es el agar SS, ¿ya? Este es el agar SS, este agar SS o agar salmonella shigella. Nosotros como vamos a ver a las salmonelas las vamos a ver incoloras y con precipitado negro. El precipitado negro es el ácido sulfídrico y las shigella las vamos a ver incoloras. Vemos que es muy parecido este agar SS ¿a quién? Al agar Getoken, ¿no? Al Getoken entérico. Y la finalidad de este agar salmonella shigella es la misma. Solamente cambian los colores como vamos a ver las colonias, ¿no? Mientras que en el agar S se las vemos incoloras, en el agar Getoken entérico las vemos de color verde azuladas. ¿Cómo vamos a ver, por ejemplo, las colonias en el agar Salmonella Shigella que sí me fermenten la lactosa? Vamos a verlas de color rosadas. Y las que no me fermenten la lactosa, como en el agar McConkey, las vemos incoloras, ¿no? Muy parecida a la coloración de cómo se ve en el McConkey. Aquí tenemos otro agar, tenemos el agar CLET, cistina, lisina, deficiente en electrolitos, ¿no? Entonces, este agar, cistina, la lactosa, deficiente en electrolitos, es un medio también de tipo diferencial que nos va a permitir específicamente aislar microorganismos que colonizan a nivel del medio del tracto urinario. Entonces estamos hablando de muestras generalmente que vamos a partir de muestras de orina, ¿no? A-
este medio actualmente es ya bastante usado en varios laboratorios, incluso algunos lo tienen estandarizado en mm, que aquellas que son lactosas negativas, o sea, perdón, que aquellas que son, tienen un recuento negativo, ¿no? Que tienen muy poca cantidad de leucocitos, mm, lo siembran en el agar-plec. Y aquellos que tienen un recuento mayor o igual a 10 lo han estandarizado y lo siembran en el agar cromogénico, ¿no? Porque la ventaja del agar cromogénico es incluso que dentro de las 24 horas ya crecen las bacterias y ya saben qué cepa es, ¿no? Pueden identificar frente a qué microorganismo están y hacer más rápido la parte diferencial, la parte de la identificación bioquímica, ¿no? Entonces hay ya laboratorios que han implementado bastante el agarclet, también como hay laboratorios en los cuales siguen usando el McConkey para lo que son las situ, ¿no? Tenemos las colonias amarillas que podemos observar aquí, que van a pertenecer a las bacterias lactosas positivas, como por ejemplo la Escherichia coli. Y tenemos las colonias de color verde, azules incoloras, que van a pertenecer a las lactosas negativas. Aquí vemos otro medio, en este caso es el agar Lowenstein-Jensen, aquí, ¿no? Que es para lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Es también un medio de tipo selectivo, ¿no? Porque nos va a permitir el cultivo básicamente de especies, ¿no? De micobacterias, ¿no? Nos permite este tipo de identificar este tipo de los tipos de micobacterias. Tenemos aquí botellas de monocultivo. Recordemos que hay para bacterias anaerobias, para bacterias aerobias. Son medios enriquecidos que favorecen el crecimiento de las bacterias que están presentes a nivel de la sangre. Nos permiten a nosotros eh, poder identificar la bacteria que esté a nivel del torrente sanguíneo causando una infección. Estas se van a cultivar, tienen sus tiempos, ¿no? Su tiempo de incubación. Y nosotros, por ejemplo, si el clínico, el médico está sospechando de Brucela, entonces se puede pedir que lo incuben por más tiempo, ¿no? Eso también es importante tenerlo mapeado y poder informar al área de bacteriología para que lo tengan en cuenta y le puedan dar un mayor tiempo. Actualmente, muchos laboratorios cuentan con equipos automatizados que les permiten incubar estos hemocultivos y les permiten detectar el crecimiento de las bacterias. Incluso bueno, hay algunos lugares que usan a estos frascos de hemocultivo y bueno, lo venden no sé si han escuchado ustedes, pero los famosos urocultivos con removedor de antibióticos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Que lo colocan en estos frascos de hemocultivo Bueno, por alrededor de una hora y luego siembran eh, como si fuese como una pues, muestra normal, ¿no? ¿Hay por ahí un audio o alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces como les comentaba, ¿no? Que algunos laboratorios hacen ello, pero en realidad esto es bastante cuestionable porque en sí no te están removiendo el antibiótico, ¿no? Entonces lo recomendable allí cuando los pacientes están eh, tomando antibióticos es que se haga una prueba clínica.
muchos laboratorios se basan en el fundamento de los componentes que tienen los hemocultivos para poder hacer este tipo de ofertas, ¿no? Entonces, continuamos con el siguiente PPT. Bueno, el agar saburó básicamente para el crecimiento de los hongos, no lo vamos a tocar. Y aquí tenemos los medios cromogénicos que les comentaba que actualmente están siendo bastante implementados en varios laboratorios a nivel de bacteriología, sobre todo dentro de su forma de trabajo en los urocultivos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como pueden ver aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos numerados del 1 al 6. El 1, eh, que lo vemos de color amarillito, ¿no? Vamos a poder decir que son estreptococos, por ejemplo, saprofíticos, ¿no? El número 2, los que tienen esta coloración son las pseudomonas aeruginosas, tienen también un olor típico, ¿no? El número 3, el Staphylococcus aureus, el número 4, las esponjas, por ejemplo, las Klebsiella pneumoniae, el número 5, que vemos aquí más claras, ¿no? El Enterobacter cloacae, el número 6, las rosaditas, la Escherichia coli, ¿no? Entonces a nosotros nos facilita más su identificación porque incluso a veces crecen mucho más rápido y podemos ya saber frente a qué microorganismo estamos, ¿no? Vemos que tienen un color que las va a caracterizar a cada especie o cada grupo y las va a diferenciar de las demás. Y estos están hechos a base de cromógenos. Aquí, por ejemplo, vemos algunas imágenes de algunas placas. Tenemos aquí la Escherichia coli, una placa de urocultivo con mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml. Aquí vemos al lado izquierdo la Escherichia coli y al lado derecho la Klebsiella pneumoniae en agar maqui. Vemos aquí se notan las Klebsiella pneumoniae, ¿no? Sus colonias mucosas, mucoides. Y vemos al Proteus mirabilis, también mayor o igual a 10.000 unidades formadoras de colonia. Y aquí vemos una placa con Pseudomonas aeruginosa en agar maqui. Aquí vemos, por ejemplo, la siembra y la incubación. Esta forma de sembrado es básicamente para los urocultivos, ¿no? Hacemos una línea vertical al medio de la placa y luego hacemos estrías, ¿no? Esta es una manera incorrecta y esta es la forma correcta de hacerlo. Se rotula, se incuba de 35 a 37 grados, de 18 a 24 horas o incluso hasta 48 horas. Se continúa el crecimiento de las bacterias, ¿no? Y aquí tenemos otro, que es el método de tapete, usado para los coprocultivos, las secreciones, ¿no? Hacemos un inóculo inicial, luego hacemos las estrías por dispersión. Esto de acá es por dispersión y agotamiento, ¿ya? Entonces, primero nuestro inóculo inicial, luego hacemos nuestro grupo de estrías, luego nuestro tercer grupo de estrías y luego el cuarto grupo buscamos dispersar y agotar para poder luego tener colonias separadas que podemos usar para la identificación. Aquí, por ejemplo, esto es una forma de cómo han estandarizado, ¿no? En Colombia, su técnica de siembra, ellos, por ejemplo, lo han estandarizado, toman una cantidad de muestra, que es un 0.01 ml, ¿no? Depositan la muestra en el centro del agar que ellos han seleccionado, esterilizan el asa de siembra, como podemos ver aquí, y luego hacen el mismo proceso que hacemos nosotros, ¿no? La raya en el centro y empiezan a estriar. Aquí tenemos una imagen de la incubación de bacterias anaerobias, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la imagen de las bolsas anaerobias.
Aquí podemos ver la jarra de anaerobiosis que se emplea y aquí podemos ver la cámara, incluso existen cámaras para anaerobios, ¿no? Acá podemos observar también en qué es lo que se usa mayormente en la mayoría de laboratorios, ¿no? La jarra de anaerobiosis. Vemos que está prendida ahí una vela. Tenemos nuestras placas, ponemos nuestros tubos. Pueden ser tubos con medio líquido, pueden ser placas, ¿no? Y colocamos en este caso una vela a modo de poder tener un medio con anaerobiosis. Aquí vemos otra imagen, una imagen de cómo es el protocolo para, por ejemplo, para un urocultivo. Aquí está con el protocolo con el agar McConkey, ¿no? También con el agar CLET. Tenemos, por ejemplo, aquí el sedimento en fresco, ¿no? Tenemos la orina, el centrifugado. Se observa al microscopio, el sedimento, se vio los leucocitos, los hematíes, las levaduras. Eh, Se hizo la tinción del gram, se observó si son gram negativas, son gram positivas. Básicamente es un examen orientativo. Aquí vemos el cultivo que puede ser un cultivo cuantitativo o puede ser un cultivo cualitativo. En el cuantitativo se siembra con asa y siembra calibrada, la muestra de orina. Puede ser en un agar sangre, en un agar CLET, de 35 a 37 grados, en aerobiosis 24 horas. Tenemos que pueden ser menor de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por ml, que normalmente es no significativo. Se va a valorar siempre y cuando sea una punción de tipo suprapúbica. Tenemos aquí de 10 a la 3 a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, que ocasionalmente puede ser significativo en el caso de que sean levaduras. Y si son mayor o igual a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, sí es significativo. En el caso de ser cualitativo, tenemos la siembra en aislamiento, puede ser Arma Conqui, Agar MBL, 35 a 37 grados centígrados, aerobiosis, 24 horas, la tinción de Gram. Tenemos los cocos gram positivos, tenemos las levaduras, tenemos los bacilos gram negativos. Los cocos gram positivos le hacemos la prueba de la catalasa, vemos si son catalasa positivas o son catalasa negativas. Si son catalasas negativas, pensamos en Streptococcus. Si son catalasas positivas, pensamos en estafilococos y micrococos. En las levaduras, hacemos igual su prueba de identificación. Y en los bacilos gram negativos, tenemos los que son lactosa negativos y los que son lactosa positivos. Los que son lactosa positivos, nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, en el CLEC color amarillas, en el McConkey vamos a ver que las colonias van a tener un color rosado y en Levy va a tener una coloración verde metálico las colonias. Si son lactosa negativas, en CLET, McConkey y Levy los vemos transparentes, ¿no? De ahí tenemos las enterobacterias, les hacemos la prueba de la oxidasa. Si vemos que son negativas o vemos que son positivas. Si vemos que son positivas, pensamos en la pseudomonas. Luego hacemos las pruebas de identificación. Aquí tenemos, por ejemplo, la familia de las enterobacterias. Tenemos las que son patógenas y las que suelen ser oportunistas. En las patógenas tenemos las que son lactosa negativas, la salmonela, como habíamos visto, por ejemplo, en el agar SS, en el agar entérico también se ve, eh, tienen ese precipitado negro, que es la producción del ácido sulfídrico, ¿no? La Shigella, que es inmóvil, que en el agar SS la vemos incolora, en el agar entérico las vemos verde azuladas,
¿no? La Yersinia, que también es inmóvil. Las bacterias enterobacterias que son oportunistas, tenemos las lactosas positivas, las lactosas negativas. La Escherichia coli, que en Boges Proskauer es negativo, indol positivo. La Klebsiella spp es Boges Proskauer positiva, indol negativa. Podemos diferenciar de esta manera con la Klebsiella oxytoca, ¿no? Que es indol positiva. El que es inmóvil, citrato y malonato positivo. Tenemos Enterobacter, que es Boges Proskauer positivo, indol negativo, móvil, citrato y malonato positivo. Tenemos el Citrobacter, que es Boges Proskauer positivo. Tenemos el Citrobacter, ¿no? Que es indol positivo, citrato y malonato positivo. Y en las lactosas negativas tenemos a las Serratia marcenses, que es adeneasa positiva, ¿no? Tenemos el Proteus, que va a producir también ácido sulfídrico. Tenemos al Morganella morgani y a la Providencia spp, ¿no? Van a ser indol positivo. En este caso, el Proteus mirabilis es indol negativo. Fenilalanina desaminasa positiva y la ureasa también es de tipo positiva. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de la prueba del citrato, que vemos que de color, vemos aquí de color azulito el que es citrato positivo, ¿no? Y este, por ejemplo, es el que no está inoculado, ¿no? Sin inocular. Y este vemos que son citrato negativo, que el color es medio verde, ¿no? Entonces, cuando es positiva, vamos a observar que hay un crecimiento a lo largo de la estría, ¿no? En el pico de flauta, recordemos que hacemos la estría y entonces a lo largo de ello vamos a ver que hay un crecimiento y este crecimiento se va a acompañar de una coloración azulada, ¿no? Entonces esa coloración de color azul nos va a indicar de que es citrato positivo. Lo que nos está indicando a nosotros es que es un microorganismo que se está desarrollando en un medio que contiene al citrato como fuente de carbono. Aquí tenemos, por ejemplo, otro, lo que es la prueba de indol. Aquí vemos de cuándo es indol positivo o cuándo es indol negativo. Aquí vemos sin inocular, no vemos ningún anillo, pero aquí ya vemos cuando ya se inoculó, vemos cuando es positivo, vemos la formación de un anillo de color rojito y cuando es negativo, vemos que está casi del mismo color del medio, ¿no? Entonces, básicamente en este test indoor es cuando las bacterias son capaces de hidrolizar el triptófano y han producido lo que es el indol, el ácido pirúvico y el amoníaco. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a detectar el indol? Lo vamos a detectar agregando el reactivo de COVAX, ¿no? Lo que hacemos es incubamos de 24 a 48 horas a 37 grados centígrados. Vamos a ver que el medio debe de verse turbio, ¿no? Y luego le añadimos unas gotas de COVAX, lo agitamos ligeramente, bien ligero, y vamos a ver que se va a formar un anillito de color rojo, ¿no? Y si vemos ese anillito de color rojo, entonces va a ser un resultado de tipo positivo para el test indol, para la prueba de indol. Aquí vemos, por ejemplo, en la Escherichia coli y la Shigella.
Vemos aquí que se le está haciendo lo que es el citrato, vemos que ambos son citrato negativo, ¿no? No ha virado el color. Pero vemos en lo que es el TCI, el triple sugar iron, vemos de que el Escherichia coli se ve de color amarillo, ¿no? E incluso tiene aquí como una especie de burbuja, ¿no? Como especie de burbuja se pueden observar. Entonces nosotros a esto le vamos a leer que es un A sobre A, ¿ya? Y que tiene una producción de gas, ¿no? Es decir, que durante el proceso de fermentación se ha formado gas, ¿no? Durante este proceso de fermentación. Entonces, esta formación de gas lo vamos a poder observar cuando se vean burbujas, cuando se ve una ruptura del agar. Incluso en algunas bacterias se puede observar un precipitado de color negro, ¿no? En este caso aquí no, en estas bacterias no. Y ese precipitado de color negro es el ácido sulfídrico. En este caso el A, ¿qué me va a indicar el A? Que el medio es ácido. Lo vamos a ver de color amarillo. ¿Y qué me va a indicar el K? Me va a indicar que es alcalino, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver que en el Escherichia coli nosotros tenemos un pico ácido y tenemos un fondo también ácido. Y eso quiere decir que mi microorganismo está fermentando la glucosa, la lactosa, la sacarosa, ¿no? Este es un azoarena. Pero en la shigella, que también es citrato negativo, vemos en el TCI diferente. Vemos que mi pico está como que rosado, o sea que mi pico es alcalino. Y que mi fondo está como que rojo, ¿no? Y que mi fondo es amarillo. Entonces, en este caso, solamente mi microorganismo está fermentando la glucosa. Entonces, este caso es un K sobre R. No hay ruptura, no hay como burbujas, entonces no hay producción de gas. No vemos precipitado negro, entonces no hay producción de ácido sulfídrico, ¿no? Eso es lo que me está queriendo decir en el TCI. Entonces, ¿qué es el TCI? Tiene triple azúcar y tiene hierro, ¿no? ¿Qué- ¿En qué se basa el principio del TCI? Se basa en la capacidad de poder fermentar. Habíamos dicho tres azúcares, ¿no? Que habíamos visto que se evidencian a lo largo de todo el tubo, ¿no? Que son la glucosa, la lactosa y la sacarosa. Además, podemos ver si hay producción de gas, si hay producción de ácido sulfídrico. Aquí tenemos a la Pseudomonas aeruginosa. Vemos cómo se ve en el agarclet, azul verdoso. No fermenta la lactosa. En el MB, ese lo vemos incoloro. No fermenta lactosa ni sacarosa. En el TCI lo vemos que es un K sobre K, es decir, es superficie alcalina, fondo alcalino, es decir, le vamos a ver color rojo. Aquí lo vemos en TCI, está rojito. En citrato le vemos que es azul, sí me ha fermentado el citrato. No se vio una fermentación aquí y vemos que sí ha habido ha virado en color a color azul, ¿no? Ha habido crecimiento bacteriano satisfactorio también. El TCI entonces es no fermentador de azúcares, no produce gas, no hemos visto ninguna ruptura, ninguna burbuja y no hemos visto tampoco precipitado negro, por lo tanto no hay producción del ácido sulfídrico.
Aquí tenemos una imagen de la identificación de los cocos gram positivos, algunas pruebas de identificación para cocos gram positivos, por ejemplo, partiendo del cultivo primario que es el agar sangre, ¿no? Se hace la coloración de Gram, se observan cocos Gram positivos, se hace la prueba de género, se ve si son catalasas positivas o si son catalasas negativas. Si son catalasas positivas, pienso en dos, estafilococcus y micrococcus. Si le vamos a hacer susceptibilidad al trimethoprim sulfa, vemos si son sensibles o son resistentes. Si son sensibles, eh, entonces vamos a diferenciar a lo que viene a ser los estafilococos y si son resistentes a los micrococos. Y ya empezamos a hacer pruebas de especie, ¿no? En este caso, si es susceptibilidad a trimethoprim sulfa sensible, entonces vamos a sembrar en el agar manitol, vamos a ver si son positivas, manita positiva o manita negativa, ¿no? En el caso de que sean las manitas positivas, estamos en el aureus y saprofíticos. Hacemos susceptibilidad no biosina y vemos si son sensibles o son resistentes. Si son sensibles, estamos ante el Staphylococcus aureus. Si es resistente, ante el Staphylococcus saprophyticus. Recordemos que en la prueba de coagulasa es positivo para el Staphylococcus aureus. En el caso de Micrococcus, la prueba de especie en el agar manitol vemos que va a ser negativo para Micrococcus luteus y va a ser susceptibilidad a la biosina, va a ser resistente. ¿No? Si son catalasa negativos, la prueba de género, vamos a poder identificar dos géneros, el Streptococcus y el Enterococcus, ¿no? En el caso del Streptococcus, le hacemos la prueba de género, hacemos bilis esculina, que van a ser los Streptococcus negativos, en cambio los Enterococos son bilis esculina positivo. Susceptibilidad a bacitracina, Streptococcus piógenes es sensible a la bacitracina. Susceptibilidad a optoquina, el Streptococcus neumonía es sensible. El factor de CAM, el Streptococcus agalactia es positivo. Susceptibilidad a bacitracina resistente es el Enterococcus. Susceptibilidad a optoquina es resistente el Enterococcus. Y tolerancia a cloruro de sodio es positivo el Enterococcus spp. ¿No? Aquí vemos una imagen del Streptococcus piógenes en agar sangre. Podemos ver que tiene hemólisis total. Y al fondo podemos ver el Staphylococcus aureus también en agar sangre, que también es un beta hemolítico. ¿Qué es un antibiograma? Es una prueba el cual nos permite a nosotros poder determinar si un microorganismo es sensible o es resistente a una bacteria, específicamente frente a un grupo de antibióticos. ¿Quiénes van a utilizar esta técnica del antibiograma? Por ejemplo, un laboratorio de bacteriología, un laboratorio de microbiología, que tenga el fin de poder estudiar los antimicrobianos frente a los microorganismos que están causando alguna infección. ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es que va a permitir al clínico, al médico, poder instaurar un tratamiento antibiótico al paciente que sea adecuado, ¿no? Que sea correcto. Es necesario poder conocer si el microorganismo que está causando la infección en el paciente, ¿no? Eh, tiene algún tipo de mecanismo de resistencia. Por ahí escucho un audio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
Bien, continuamos entonces. Entonces les comentaba de que es importante porque permite que el médico pueda tener una confirmación sobre su tratamiento empírico que le ha dado, ¿no? Porque en un primer momento le dan un tratamiento, pero ellos necesitan saber qué en específico le deben de dar para que no haya luego no hay un mecanismo de resistencia, ¿no? Y al final la terapia antibiótica falla, ¿no? Entonces al médico, al clínico le permite el antibiograma confirmar o corregir el tratamiento que haya instaurado en su paciente. Otra aplicación de las técnicas de estudio de resistencia es la epidemiología, necesario para detectar el aumento de niveles de resistencia o poder tomar alguna medida correctora. Tenemos algunas imágenes de cómo colocamos los discos, ¿no? Recordemos que siempre es previa esterilización de las pinzas y dejándola enfriar un momento, ¿no? Y con mucho cuidado para evitar de que estas no rueden, si no ya no sirve y tendríamos que volverlo a hacer. Aquí vemos incluso hay algunos ¿no? que nos permiten aplicar en toda la placa sin necesidad de estarlo haciendo así manualmente con las pinzas, ¿no? Hay algunos dispositivos. Y medimos los salos de inhibición con una regla. Y tenemos algunos antibióticos que son más usados en los antibiogramas, sus siglas, ¿no? Tenemos PEN de penicilina, MP de ampicilina, MS de aminopenicilina sulbactam, la oxa de la oxacilina, el CTN de la cefalotina, el TMS de cotrimoxazol, el NIT de nitofurantoína, el NOR del norfloxacina, el CYP del ciprofloxacina, el CTX de cefotaxima o ceftriaxona, el CAS de ceftazidima, el IMI de imipenem, el GEN de gentamicina, el MK de micacina, el PI de piperacilina y VAN de vancomicina. Bactán,
Tenemos aquí, por ejemplo, las cefalosporinas de primera generación, segunda generación. Brenda, ¿se escucha? ¿Se escucha? Rosa, ¿se escucha? Por ahí me dicen que no se escucha, ¿se escucha? Se escucha entrecortado. Gracias, Jonathan, gracias, Brenda. Bien, entonces les comentaba que tenemos las cefalosporinas. Tenemos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. ¿No? En la primera generación tenemos, por ejemplo, a la cefazolina, ¿no? Tenemos cefalexina, cefalotina, cefaroxilo, cefradina. En la segunda generación, cefuroxima, cefaclor, cefuroxi, cefoxitina, la cefamicina, y tenemos cefosinib, cefmetazol, cefotetán, ceforinita. Es muy importante que nosotros conozcamos cada una de estas cefalosporinas. Tenemos la tercera generación, ceftriaxona, ceftazidime, moxalactam, cefotaxime, ceftibuten. La cuarta generación, cefepime, cefpirome. Quinta generación, ceftabiprol, ceftarolina, ¿no? Entonces, e- estas que yo les he colocado aquí de color moradito y las he sombreado acá de color rojo, eh, se las hacen de recordar, sobre todo para poder interpretar los resultados que botan los equipos automatizados, ¿no? De los antibiogramas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una bacteria. Aquí vemos su pared bacteriana. Esta es la membrana bacteriana. Y podemos ver cómo los diferentes antibióticos actúan en diferentes sitios de acción. Por ejemplo, las sulfas y las metrimetroprimas a nivel del material genético, las quinolonas al nivel del material genético, las rifamicinas a nivel del material genético, ¿no? Este es el DNA. Entonces, los aminoglucósidos, tetraciclinas a nivel de la síntesis proteica, a nivel de los ribosomas, específicamente a nivel del ribosoma subunidad 30S. Cloranfenicol, macrólidos, azúcares complejos a nivel de la síntesis proteica, específicamente a nivel del ribosoma subunidad 50S. Los betalactámicos, los péptidos, glucopéptidos nitrofuranos a nivel de la membrana pared celular, pared bacteriana, ¿no? Este nivel de la Tenemos aquí las fluoroquinolonas, ácido nalidíxico, primera generación, ciprofloxacino, segunda generación, norfloxacino, segunda generación, levofloxacino es tercera generación, nitrofuranas, nitrofurantoína, furosolidona, carbapenén, simipenén, meropenén, ertapenén, sulfonamida, sulfa-metoxazol. Tenemos entonces los mecanismos de resistencia bacteriana frente a bacterias gram negativas. Podemos ver que aquí hay cuatro tipos de resistencia frente a bacterias gram negativas. Tenemos el primero, que son de las enzimas modificadoras, que podemos observarlas aquí, ¿no? Hay enzimas, como por ejemplo son las famosas beta-lactamasas, que lo que van a hacer es modificar la estructura conformacional y al modificar la estructura conformacional van a hacer que el antibiótico, ¿no? Pierda su funcionalidad. Tenemos, por ejemplo, aquí el número 2, que son las bombas de salida, que van a operar en este caso, como vemos aquí, este dibujito de aquí que vemos, es el
vamos a decirle nosotros que es el antibiótico, ¿ya? Y estas que son como Pacman, para nosotros van a ser como las enzimas. Entonces, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, a estas enzimas, ¿no? Que van a actuar modificando al antibiótico. Por ejemplo, ¿qué tipo de enzimas? Las beta-lactamasas, ¿no? Las beta-lactamasas son las enzimas más prevalentes. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hidrolizar el anillo beta-lactam. Otro tipo de enzimas, por ejemplo, hay otro tipo de enzimas que van a modificar a los aminoglucósidos. Y lo que va a suceder cuando estas enzimas eh, modifican a los aminoglucósidos, esto va a ser mediante una reacción, por ejemplo, de acetilación, una reacción de adenilación o una reacción de fosforilación. Y al final, eh, estos antibióticos van a perder su funcionalidad. Y de esta manera están causando una resistencia. ¿Es importante la resistencia bacteriana? Sí, sí es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las bacterias gram negativas, eh, estas son muy prevalentes en pacientes hospitalizados, sobre todo en pacientes en cuidados intensivos, en pacientes que se encuentran en UCI. Y las cepas que tengan resistencia a múltiples fármacos, porque hay multiresistencia, para el clínico, para el médico va a ser un desafío terapéutico, porque ya quedan pocas posibilidades para el tratamiento de esa infección que esté cursando ese paciente. Entonces, actualmente las bacterias, eh, para poderse defender frente contra estos antibióticos, están en constante evolución diferentes mecanismos de resistencia. En el caso de las bacterias gram negativas, como les comentaba, tenemos esto de la modificación enzimática del antibiótico, ¿no? Que es más prevalente, por ejemplo, en las beta-lactamasas. Tenemos el número 2, que son las bombas de salida. Vemos aquí, este es el antibiótico. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo están expulsando del espacio. Este es el espacio periplásmico. Entonces lo están expulsando del espacio periplásmico. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio exterior. Todo esto de acá, por decirlo así, es el espacio externo, ¿no? La parte exterior. Entonces, de la membrana periplásmica lo están expulsando al exterior. También es un mecanismo frecuente en las bacterias gram negativas. Tenemos el cierre de porinas. Aquí, como vemos el número 3, ha habido un cambio en la permeabilidad de la membrana externa y vemos que ya no está permitiendo el paso, ¿no? Entonces, esto generalmente se da porque hay un cambio de la permeabilidad a nivel de las porinas. ¿Quiénes son las porinas? Las porinas son unas proteínas que generalmente van a formar, como vemos aquí, como una especie de canal. Estos van a estar embebidos por agua, ¿no? Y van a regular la entrada de los elementos, ¿no? Entonces, lo normal es que el antibiótico generalmente pasa, ¿no? Pero si hay un cambio en su conformación, una modificación en su conformación, entonces luego la membrana externa ya no va a permitir que estos antibióticos puedan pasar al espacio periplásmico. Entonces ya no van a pasar los antibióticos. Tenemos aquí el número 4, que es una alteración a nivel del sitio de acción. Vemos aquí a nivel de las proteínas unidoras de penicilinas. Entonces vemos que aquí en este caso
Estas son las proteínas unidoras de penicilina. Su conformación son así, medias redonditas, medias grises, ¿no? Con un espacio para el sitio de acción medio ovalado y vemos que de pronto esta proteína unidora de penicilinas ya no está gris, sino está negra y ya no está redondeada en el sitio de acción, sino está, ya no está medio redondeada, medio ovaladita, sino ahora está triangular. Entonces, ¿qué pasaba? Ha habido una alteración en este sitio donde este antibiótico se unía a la bacteria para poder, en este caso, interrumpir una función vital de la bacteria. Pero ahora ya no va a poderse unir, ¿no? Porque ha habido un cambio estructural en este sitio de acción de estos antibióticos. ¿No? Generalmente son los antibióticos beta-lactámicos que se van a unir a nivel de las proteínas unificadoras de las penicilinas. Digamos que hubo una modificación. Entonces, tenemos en este caso de las alteraciones por el sitio de acción, por ejemplo, tenemos modificaciones a nivel de estas estructuras. Aquí tenemos un cuadrito, por ejemplo, resumen de algunos de estos mecanismos. Por ejemplo, tenemos el BLEA, tenemos el BLE que son las beta-lactamasas de espectro extendido, tenemos las beta-lactamasas tipo ANC, tenemos las carbapenemasas tipo serin, tipo KPC, y tenemos las carbapenemasas tipo metalo beta-lactamasas, ¿no? Vemos aquí el perfil de resistencia a los antibióticos y las pruebas de tamizaje. Por ejemplo, un BLEA va a neutralizar la penicilina, cefalexina y cefalosporina de primera generación. Las pruebas de tamizaje, disco de AMP, AMC, CEP, FOX, cefalosporina de tercera, de segunda. Las PLE, que son las beta-lactamasas de espectro extendido, que tienen la capacidad de hidrolizar penicilinas, oximinocefalosporinas, monobactámicos, no van a hidrolizar cefamicinas ni carbapenémicos, es decir, no ertapenem, no imipenem, no meropenem. Y lo podemos identificar mediante la prueba de tamizaje con disco de Cas, MC y CTX. Las AMC me van a hidrolizar cefalosporinas en primera, segunda, incluyendo las cefamicinas. Las pruebas de tamizaje, discos de Cas, ácido fenilborónico y FOX. Las carbapenemasas tipo serin tipo KPC van a hidrolizar penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos con menor tasa de hidrólisis a las cefamicinas. Se inhiben con el ácido borónico, no con el ácido clavulánico, y las vamos a poder identificar con el ácido fenilborónico y meropenem, ¿no? Las carbapenemasas tipo metalo beta-lactamasas, el perfil hidrolítico incluye a todos los beta-lactámicos, no hidrolizan el astronal ni se inhiben por el ácido clavulánico, tazobactam, sulbactam. Podemos identificar con el EDTA y meropenem. Recordemos que en lo que son las beta-lactamasas tipo AMC, en este caso se han encontrado que son codificadas por los cromosomas en un cierto grupo de bacterias gram negativas, que nosotros las podemos recordar si usamos una memopten, con esta misma palabra, con la palabra AMC, ¿no? Solamente que al final le agregamos la E y la X. Entonces, de manera natural, ¿no? Y que están codificadas en sus cromosomas. Estas beta-lactamasas tipo AMC son la A de Aeromonas, la M de Morganella morgani, la P de Providencia, Pseudomonas aeruginosa, Proteus, C de Citrobacter freundis, le agregamos una E de Enterobacter y una S de Serratia. Pero también estas beta-lactamasas tipo 11 se ha visto en especies que no tienen expresión natural de este MC cromosómico, ¿no?
¿Como en cuáles? En Klebsiella pneumoniae y Salmonella. Se ha visto mediado por plásmido. O sea, AMSE mediado por plásmido en Klebsiella pneumoniae y Salmonella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas beta-lactamases de tipo AMSE van a hidrolizar generalmente a las cefalosporinas que son de espectro reducido, sea cefalosporinas de tercera generación, Astronan, inhibidores de beta-lactamases, ¿no? Pero aquellas bacterias que tienen un AMC de tipo cromosómico, bajo una condición normal, producen la enzima en bajas cantidades, que no van a alterar de manera que sea significativa a la cefalosporina, pero sí puede ocurrir de una manera espontánea en aquellos genes que están regulando esta producción del AMC, ¿no? Que al final lleve a una producción de tipo constitutiva de esta enzima, que sea lo suficiente para que pueda hidrolizar estos antibióticos. En el caso de las carbapenemasas, ¿no? En este caso, este grupo de enzimas van a hidrolizar hasta los carbapeneos, es decir, imipenem, meropenem, ¿no? Pero vemos que tenemos dos grupos, las de tipo serin y las de tipo metalo beta-lactamasas. ¿Y por qué, por ejemplo, se llaman metalo-beta-lactamasas? Se les llama así porque estas tienen dependencia a un metal como es el zinc, para que estas puedan funcionar. Tenemos los mecanismos de resistencia en bacterias gram positivas. Aquí tenemos, por ejemplo, para la vancomicina, como podemos ver, esta es la pared celular de la bacteria. Entonces, por ejemplo, este es el Staphylococcus aureus. ¿Qué es lo que va a pasar en el Staphylococcus aureus? Vemos que esto es lo normal, pero lo que está pasando es que esta pared celular se está engrosando. Y eso se va a deber, este engrosamiento se va a deber a la producción de un gen determinado. Y ese gen es el BANA, ¿no? Y aquí vemos este engrosamiento. Entonces, de esa manera se va a dar la resistencia a la vancomicina en este Staphylococcus aureus, ¿no? Por engrosamiento en la pared celular. Aquí vemos el enterococo, ¿no? Pues el enterococo también está ligado a este gen BAN-A, BAN-L. Acá tenemos a la daptomicina, que vemos que está ligado, en este caso, a las CLS, MPR. En el enterococo fecalis, la resistencia a la daptomicina está ligado al LIAF, al CIS, y en el linezolid está ligado a mutaciones a nivel del ARN ribosomal, específicamente 23S. Esto se va a dar por una metilasa de ARN CFR igual con el Enterococcus fecalis, ¿no? Hay una mutación al nivel de la ARN ribosomal 23S y de esta manera se va a dar la resistencia a la bacteria gram positiva, en este caso Enterococcus fecalis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entonces en este Staphylococcus aureus?
está habiendo un cambio en la proteína ribosomal, específicamente L3 y L4, ¿no? Una mutación a nivel de la RNA ribosomal 23S. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadrito de resumen de algunos mecanismos de resistencia, por ejemplo, de los betalactámicos. Tenemos el PEN, el OXA, la MP, el FOX. Vemos, por ejemplo, que la penicilinasa es muy alta, ¿no? Su incidencia. Vemos, por ejemplo, aquí los macrólidos, glicosaminas, eftograminas. Vemos aquí que tenemos, por ejemplo, moderada el nivel de la metilasa ARN ribosomal, ¿no? Esta es una resistencia, recordemos, a los antibióticos en Staphylococcus. Vemos que también aquí hay por inactivación enzimática, que vemos que es moderada, ¿no? Sobre todo alta en SARS. Vemos por aumento de expresión de las proteínas unidoras a las penicilinas, su incidencia es baja en el Staphylococcus aureus. También vemos las bombas de expulsión, también vemos que es baja moderada. Aquí vemos una imagen de la cefoxima como marcador de resistencia mediada por el MK. Vemos en el Staphylococcus aureus con resistencia heterogénea a la oxacilina y un CMI de oxacilina de 4 microgramos por ml. Podemos observar ahí una resistencia a la cefoxitina. En la imagen B, ¿no? Podemos ver el borderline de la resistencia al Staphylococcus aureus, ¿no? Aquí tenemos, aquí abajo también tenemos otra imagen de la resistencia a macrólidos y clindamicina. Vemos en esta imagen A un estafilococo con resistencia inducible a la clindamicina, un DT positivo. Y en la imagen B podemos ver en un estafilococo con resistencia mediada por una bomba de expulsión activa, ¿no? Un DT negativo. Aquí vemos otra tabla, pero esto ya es del Streptococcus pneumoniae. Podemos ver que dentro de sus mecanismos de resistencia, por ejemplo, tenemos moderada las mutaciones a nivel de ARN ribosomal, ¿no? 23S, la metilasa. Y aquí vemos algunas pruebas de diagnóstico actualmente que tenemos, por ejemplo, son las, aparte de cultivo convencional por el método de Kirby-Bauer, tenemos lo que son las espectrometría de masas, el MALDI-TOF, ¿no? Que es básicamente tomar una colonia bacteriana, mezclarla con una matriz determinada en una placa. Las proteínas de la bacteria se van a convertir, como vemos aquí, en iones de diferentes tamaños y mediante una acción de luz láser, nosotros al final vamos a ver en un analizador el tiempo de vuelo de estos iones y cómo estos se van separando en función de su masa y de su carga. Entonces, aquellos iones que son pequeños y tienen poca carga van a llegar antes que aquellos que son más grandes y tengan mayor carga. Y estos se van a ir midiendo durante el tiempo, ¿no? Que van a ir tardando estos iones en llegar a este detector. Y vamos a obtener un perfil proteico de la bacteria. Y este perfil proteico que nosotros podemos obtener lo vamos a poder comparar con perfiles proteicos que ya estén almacenados en esa base de datos. Aquí tenemos el PCR, ¿no? La reacción en cadena polimerasa, una imagen de la denaturación, ¿no? De la línea.
Vemos aquí cómo se está representando un ciclo de PCR. Y vemos algunas técnicas serológicas, la inmunocromatografía, tenemos método de ELISA, rosa de Bengala para Brucela. Aquí tenemos un conflicto cognitivo, una paciente mujer de 33 años acude al servicio por presentar los siguientes síntomas. La mujer llega al servicio de microbiología y se siembra siguiendo el protocolo de trabajo de urocultivo en el medio CLE. Al día siguiente existe un crecimiento de bacilos gram negativos, lactosa positivos con características mucoides, un recuento mayor a 100.000, unidades formadoras colonia por ml, se recibe en agar McConkey y es procesada al día siguiente en el equipo Phoenix 100. Nos preguntemos frente a qué bacteria nos encontraremos. ¿Tendrá algún mecanismo de resistencia bacteriana? Aquí vemos la cepa problema. ¿Qué debemos hacer a partir del antibiograma? Tenemos nuestro antibiograma, entonces lo que nosotros debemos, bueno, aquí vemos, ¿no? Un informe sobre la amicacina, amoxicilina, ácido clavulánico, amoxicilina, clavulanato, ampicilina, cefazolina, cefepima, ceftriaxona, cefuroxima, ciprofloxacina, tapenem, gentamicina, imipenem, levofloxacino, meropenem, nitrofurantoína, norfloxacina. Vemos todos estos, pero nosotros aquí nos basamos en ¿quién? En la cefoxitina, ¿no? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, podemos ver la cefoxitina es mayor de 16, entonces sabemos que es resistente, ¿no? Tenemos que saber quién es primera, quién es segunda, quién es tercera, para según eso podemos guiar si estamos entre un PLE, un C inducido, un PLE, más o menos podemos guiar, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a hacer es reconocer e identificar la familia de los antibióticos. Vamos a identificar los principales mecanismos de resistencia que están implicados, es decir, un PLE, un BLEA, un AMC, un carbapenemasa, ¿no? Eh, Reconocer e identificar la familia de los antibióticos, si son primera generación, segunda generación, tercera generación de cefalosporinas, si son macrólidos, no sé, aminoglucósidos, ¿no? Poder conocer quiénes son de cada familia, ¿no? Quiénes son, por ejemplo, cefalosporinas, quiénes son penicilinas. Realizar las pruebas fenotípicas para poder descartar los mecanismos de resistencia. Y elaboración del informe final. O sea, reconocemos e identificamos la familia de los antibióticos, quienes son aminoglucósidos, inhibidores de beta-lactamasas, los holosperinas, los que les comentaba, los mecanismos de resistencia implicados, mecanismos enzimáticos, no enzimáticos. Vemos aquí la ampicilina, una E. coli tiene resistencia a ampicilina, el MIC vemos que es mayor de 16, tiene resistencia enzimática, entonces podría ser un PLE, producción de AMCEPLE y carbapenemasas. Vemos la cefepima, entonces vemos que es resistencia al FOX, ¿no? Cefoxitina mayor de 16, entonces ya se va cortando porque podemos pensar en una hiperproducción de ANC, un BLE o un BLE más impermeabilidad. Y luego vamos a hacer, recordando la detección de OPSE, entonces vamos a ver la sinergia con el disco de ácido fenilborónico o cloxacilina. Vamos a descartar entonces un OPSE con CAS, ácido fenilborónico y FOX. Vamos a ver la sinergia. Vamos a ver que es positivo. Vamos a observar la sinergia y también se puede realizar con CAS, APB o ClosaCTX. Utilizando estos discos vamos a poder detectar un 98% de los plasmídicos con una distancia de 1.5. Y en este caso, recordando la detección de BLE, ¿no? Tenemos aquí la prueba de disco combinado, la prueba de doble disco sinergia. La tienen para que lo puedan revisar a detalle los discos. En este caso vamos a hacer la detección de BLE y vemos que hay una inducción de ANC, ¿no? Recordando que hay inductores fuertes como el imipenem, cefalotina, cefoxitina, amoxicilina más clavulánico más y ampicilina, siendo estas últimas dos las que expresan el fenómeno que estamos observando, ¿no? Inductores débiles que son la piperacilina, ticarcilina, cernán, cefalosporinas de tercera y de cuarta, ¿no?
Aquí vemos algunos que son males inductores, buen inductor, por ejemplo, el POX, el MC, el imipenem. Entonces, al final, vemos aquí que el equipo nos ha dado una alerta, ¿no? Que nos dice, el equipo nos dice que es un productor potencial de carbapenemasas, pero nosotros tenemos que hacer es descartar las carbapenemasas. Entonces, tenemos resistencia a uno de los carbapenems, vemos que tenemos resistencia. Vemos aquí, si ustedes lo pueden ver, tenemos ertapenem resistente, ¿no? Y entonces esa es la razón por la cual el equipo nos ha dado la alarma a las carbapenemasas. Entonces para eso vamos a usar la prueba de zinc, vamos a hacer el método de inactivación para las carbapenemasas y cuando lo hacemos, ahí tenemos el meropenem, lo vemos negativo. Entonces hicimos nuestro descarte de carbapenemasas, tenemos resistencia a uno de los carbapenem, que es el ertapenem y la razón de alarma en el equipo. Concluimos entonces de que se trata de una cepa portadora de AMC que ha sido adquirida de manera exógena, es decir, que es un plasmídico, ¿no? Y es más hipermeabilidad. Se realizó la prueba de método de inactivación del carbapenems, que es en sí, nos dio un resultado negativo y concluimos que entonces que no se trataría de una carbapenemasa, ¿no? Entonces recordamos un poco la teoría, que es el uso de las escaleras fenotípicas. La escalera fenotípica requiere del fenotipo puro para su interpretación. En presencia de múltiples mecanismos de resistencia, evaluar directamente el resultado de sinergia con el ETA o ácido fenilborónico. Podemos ver, ¿no? Meropenem, penem, etapenem, ANSE más impermeabilidad. Si es impenem, meropenem, etapenem, ble más impermeabilidad. KPC, ¿no? Que, por ejemplo, imipenem, meropenem, etapenem. Y los dibujitos de un ble más impermeabilidad, de un C más impermeabilidad. Algunos mecanismos por el cual se observa la resistencia al ertapenem, ¿no? En este caso vemos, nuestra conclusión sería para este caso, que sería un AMC más impermeabilidad por una pérdida de porinas que por consiguiente estaría afectando al ertapenem, ¿no? Entonces nuestra elaboración final sería el siguiente. Reportaríamos que son bacilos gram negativos, no en el gram, el recuento de colones, lo que nos ha salido, y que es una cepa portadora de AMC inducible. Damos el nombre del microorganismo, que es la Escherichia coli, y hacemos nuestro reporte, acorde a lo que hemos obtenido. Aquí tenemos una imagen sobre el control de calidad interno. Vemos aquí, por ejemplo, es importante hacer el control de calidad, tener nuestro checklist, ¿no? Para nuestros discos. Por ejemplo, ponemos el antibiótico, cuánto es su potencia, cuál es la cepa de control que estamos teniendo, cuál es el rango aceptable, ¿no? Si hemos tenido alguna observación, si ha habido un cambio de lote. Esta es nuestra carta de control. Por ejemplo, nuestra carta de control para la gentamicina. ¿Caso ha habido algún cambio o no ha habido ningún cambio? Entonces, nosotros debemos de recordar que nuestro control de calidad interno es un procedimiento que nos va a permitir a nosotros monitorear la calidad de nuestros resultados que tenemos y nos permite ver que aceptemos o rechacemos alguna serie analítica que estemos realizando. En cambio, nuestro control de calidad externo es el que va a medir nuestro error total, ¿no? Entonces, este va a medir el error total de cada uno de los mesurandos que podemos tener y nos va a determinar a nosotros el desempeño que tenga nuestro laboratorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos esto de Prosecal, una prueba de eficiencia en microbiología, ¿no? Y este desempeño esta medición de desempeño se está haciendo frente a, a comparación con otros laboratorios, ¿no? Entonces, eso es básicamente un control de calidad externo. Es determinar el desempeño de tu laboratorio o de cada laboratorio, por decirlo así, comparando con otros laboratorios. Existen, por ejemplo, algunos
como Prosecal, ¿no? Icontec y QNET, que te ofrecen programas de aseguramiento de calidad, de control de calidad externo, por ejemplo, en lo que es el área de microbiología. Bien, si alguno tuviese alguna pregunta, si no, ahí estamos quedando. Hasta una próxima ocasión. Bueno, como no hay preguntas, le damos la finalización al tema. Muchas gracias, doctora Daisy. Muchas gracias, estimada participante. El día miércoles le vamos a hacer llegar el certificado y a los siguientes grupos le vamos a hacer llegar por el medio del WhatsApp el link para el ingreso. Muchas gracias.